Capítulo 6, parte 1. La voz de dragón. En ocasión de la independencia, en el siglo XVIII ya estaba bien solidificada la identidad colectiva estadounidense como el Nuevo Israel, una nación divinamente establecida para el cumplimiento de una misión mesiánica de un nuevo orden en el mundo. En ese tiempo, también, los estadounidenses ya formaban parte de un modelo de realidad según el cual el mundo se dividía entre lo viejo y lo nuevo, siendo lo viejo la expresión del totalitarismo y del propio mal, y lo nuevo la expresión de la libertad y del bien, conceptos ya incorporados en esa cultura. La identidad estadounidense como nación elegida y como un pueblo llamado por Dios para la creación de un nuevo cielo y de una nueva tierra fomentó el impulso patriótico de esparcirse por el continente americano y, si es posible, incluso por toda la Tierra. Sin embargo, esa creencia de que la nación había recibido una misión divina provocó que tuviera más conciencia de sus derechos que de sus deberes delante de Dios. En un comienzo, el impulso conquistador fundado en la identidad de nación elegida se manifestó, además, en términos de una destrucción más allá de la liberación, no solo especialmente en el caso de los indígenas, sino también de los españoles y de otros colonizadores. En el Nuevo Mundo, la escalada de conflictos de la nación estadounidense con los demás colonizadores europeos y con los indígenas fue impulsada por la creencia en el llamado Destino Manifiesto. El Destino Manifiesto. Estados Unidos de América se transformó en una nación independiente en 1776 y su constitución era moderna, pero en comparación con sus dimensiones actuales, todavía era un país pequeño, donde los límites territoriales eran Maine en el norte, Florida en el sur, el Atlántico en el este y el río Mississippi en el oeste. Eso corresponde aproximadamente a un cuarto del territorio actual. Al final del siglo XVIII, la población de las 13 colonias victoriosas en la Revolución era relativamente pequeña, con cerca de 3 millones de habitantes. Filadelfia tenía unos 40.000 habitantes, Nueva York 31.000, Boston 16.000, Charleston 14.000 y Baltimore 11.000. La mayor parte de la población vivía en el campo y en proximidad a la costa atlántica. En ese mismo periodo, Londres contaba con 750.000 habitantes y París 500.000. Los estadounidenses eran pocos, incluso en comparación con las colonias ibéricas. La Ciudad de México albergaba 100.000 habitantes y Río de Janeiro y Salvador tenían 45.000 cada una. Durante los 100 años siguientes, sin embargo, la nación amplió su territorio. Incorporó Florida, Luisiana, Texas, Oregón, territorios que antes pertenecían a México, algunos los compró y otros los tomó. Esto transformó al país en el cuarto con mayor territorio del mundo. Este impulso se apoyaba en la creencia en el Destino Manifiesto, la idea de que la nación estadounidense, como el Nuevo Israel, debía crecer para lograr un reino de libertad de grandes dimensiones planificado por el propio Dios. Esa creencia estaba bien arraigada tanto entre los protestantes como entre los unitaristas. Thomas Jefferson escribió en 1786: «Nuestra confederación tiene que ser vista como un nido a partir del cual toda América, del norte al sur, debe ser poblada». El presidente federalista John Quincy Adams, mandato de 1825 a 1829, hijo de John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, fue uno de los más determinados a expulsar el colonialismo europeo de los Estados Unidos y así extender la influencia del país a todo el continente americano. Adams tenía la creencia apasionada de que Dios había elegido a Estados Unidos como líder y agente civilizador de un nuevo mundo. En 1811 enunció la creencia de Destino Manifiesto de la siguiente forma: «Todo Estados Unidos parece estar destinado por la divina providencia a ser poblado por una nación, hablando un idioma y profesando un sistema general y único de principios religiosos y políticos». Los protestantes puritanos, así como los unitaristas, se consideraban cristianos y civilizados, y herederos del pacto como pueblo elegido por Dios. Por lo tanto, decían que poseían el derecho de soberanía sobre las tierras donde pisaran. Sus creencias hacían que se consideraran un pueblo de un orden más elevado, dotado de derechos especiales por parte del Creador.
esa creencia fue trasladada por ellos desde la vieja Europa. Fundada sobre esas bases, la creencia del destino manifiesto actuó como un impulso dominador sobre los pueblos que exploraban las colonias, especialmente los españoles. Originalmente, las posesiones españolas en el Nuevo Mundo eran incomparablemente más grandes y más ricas que las 13 colonias de Inglaterra. Como precursora de la colonización occidental, España gobernaba 4 reinos: Nueva Granada, del Plata, Perú y Nueva España, los cuales se extendían de Buenos Aires a Vancouver, con una población que era 6 veces mayor que la de las colonias anglosajonas en el litoral este. Esa desproporción se alteró en gran manera en las décadas siguientes a la independencia de los Estados Unidos. Nadie, sin embargo, sintió el impulso del destino manifiesto más impiadosamente que los indígenas, los antiguos dueños de América. Se estima que cuando los primeros ingleses colonizaron Jamestown, 800.000 nativos vivían en el área al norte del Río Grande, de los cuales 200.000 se encontraban en el territorio de los 13 estados originales. Esa nación aborigen fue prácticamente diezmada en la expansión estadounidense después de la independencia, a pesar de que varios de ellos, a finales del siglo XVIII, habían desarrollado muchas costumbres consideradas civilizadas y cristianas. Un indígena del llamado pueblo Shawnee, aculturado, expresó su tragedia con las siguientes palabras: «Nuestros padres tuvieron compasión de su sufrimiento, los colonizadores, y compartieron libremente con ellos todo lo que el Señor de la vida había dado a sus hijos rojos. Les dieron comida mientras estaban hambrientos, remedios cuando enfermos, y les dieron espacio donde podrían cazar y plantar maíz. Pero los blancos eran como serpientes venenosas. En el inicio pedían apenas tierra suficiente para una tienda. Ahora, nada los satisface, a no ser que tengan la totalidad de nuestros territorios de caza desde el levante hasta el poniente». Los llamados cherokees habían alcanzado alrededor de la década de 1820 un considerable grado de aculturación. Ellos inventaron un alfabeto de 86 caracteres y comenzaron a publicar un diario. Tenían decenas de miles de animales domesticados, entre bueyes, caballos y cerdos. Poseían 762 telares, 1.488 rocas y 2.948 arados, además de sierras y otras máquinas. La religión oficial de ellos era el cristianismo. Sin embargo, a pesar de todo esto, aunque fuesen cristianos y estuviesen aculturados, y despreciando los 16 tratados que reconocían su territorio como sagrado, los cherokees fueron arrancados de su tierra sin piedad. El historiador estadounidense Sidney Lance dice que ellos fueron echados como ganado dentro de campos de concentración y de lugares cercados, y tuvieron que enfrentar la larga jornada hacia sus nuevos hogares en el territorio indígena, Oklahoma. A lo largo del camino, que los indígenas llamaban el camino donde ellos lloraban, nada menos que 4.000 de los 17.000 murieron de frío y hambre. El entonces presidente demócrata Andrew Jackson, mandato de 1829 a 1837, afirmaba que firmar tratados con los indígenas era un absurdo y que Estados Unidos no podía estar restringido por tratados con salvajes. Él aseguraba que si los estadounidenses necesitaran tierras para su propio pueblo, éstas serían tomadas y los salvajes removidos. Tanto en la lucha contra los ingleses, durante el proceso de independización, como en la guerra por la conquista del oeste indígena, conflicto retratado posteriormente en diversas películas del género de vaqueros o cine western, los estadounidenses fueron movidos por la convicción del destino manifiesto. En la expulsión de los ingleses y en la posesión de las regiones de los ríos San Lawrence y Mississippi en 1812, Richard M. Johnson, de Kentucky, expresó su convicción de que la intención del gran orquestador de los eventos humanos era que esos dos ríos pertenecieran al mismo pueblo. De esa manera, desde la independencia hasta la primera mitad del siglo XIX, los conflictos estadounidenses contra los antiguos dueños de la tierra fueron legitimados y justificados por la invocación de un derecho divino, dado en la forma de una misión de conquistar y dominar el continente para el establecimiento de un nuevo orden. Después de décadas de la existencia de esa creencia, el periodista John O'Sullivan acuñó la expresión destino manifiesto en su Democratic News, Noticias Democráticas, el 7 de febrero de 1845, en vísperas de la guerra contra México, que él veía como la oportunidad de la realización de nuestro destino manifiesto de esparcirnos por el continente que recibimos de la Providencia. O'Sullivan también escribió:
El proceso que fue cumplido en el norte de confinar a los indígenas o aniquilarlos como raza todavía debe ser cumplido en el sur. Con eso, O'Sullivan quería decir que los estadounidenses iban a ampliar sus territorios, tomando las colonias de los pueblos de lengua española de México exactamente como habían tomado el lugar de los indígenas en el norte. El tabloide de O'Sullivan afirmaba que Estados Unidos tenía el derecho superior que la providencia le había otorgado para llevar a cabo el gran experimento de la libertad y del autogobierno federativo. La cuestión de las guerras entre los colonizadores y los indígenas del continente americano es compleja. Schweikart y Allen argumentan que no es correcto decir que los colonizadores diezmaron a los indígenas, ni que los indígenas eran un pueblo pacífico antes del descubrimiento. De acuerdo con ellos, los números de la población nativa precolombina son mucho menores de lo que los críticos han afirmado. Algunos autores estiman que la exploración europea destruyó a 56 millones de indígenas, de una población de nativos de cerca de 100 millones. Sin embargo, varios especialistas han afirmado que ese número fue sobreestimado. Desde 1976, esa población nativa había sido calculada por algunos investigadores en alrededor de 4 millones. Los aztecas habían establecido un régimen brutal que oprimía a otros nativos de la región, capturando a un gran número de ellos para sacrificios rituales en los que los sacerdotes aztecas cortaban el corazón de las víctimas estando aún vivas. Aunque los indígenas tenían enfermedades que mataban a los colonizadores, como por ejemplo la malaria, algunos fueron traídas a América por los colonizadores europeos. Antes de la llegada del asentamiento inglés en Jamestown, Virginia era casi un paraíso libre de enfermedades. Alan Taylor realiza una descripción etnohistórica perceptiva de la constitución del pueblo norteamericano en su libro American Colonies. De acuerdo con él, los indígenas fueron protagonistas centrales y persistentes en el proceso de la formación de los Estados Unidos. Él enfatiza el sincretismo cultural entre los africanos, los europeos y los nativos de la América del Norte colonial, y argumenta que, lejos de ser un pueblo inmutable, los indígenas tenían una historia compleja y dinámica en América mucho antes de 1492. Gostat y Smith agregan que el Nuevo Mundo no era claramente nuevo para aquellos que lo habían habitado por miles de años antes de que cualquier europeo llegara hasta aquí. Sus habitantes habían desarrollado complejos sistemas religiosos y rituales de creencias. De acuerdo con Taylor, algunos autores románticos retratan a los americanos pre-1492 como santos ecológicos y sociales que vivían en perfecta armonía unos con otros y con la naturaleza. Pero otros, más conservadores, han señalado los ejemplos de violencia nativa, el sacrificio humano y residuos en el ambiente. Él afirma que en realidad es difícil e inútil considerar que tanto los indígenas como los europeos del inicio de la era moderna fuesen por naturaleza o cultura más violentos y crueles unos que los otros. Guerras y rituales de tortura y ejecución de enemigos eran comunes tanto en la América nativa como en el inicio de la historia de la Europa moderna. Sin tomar en consideración las discusiones acerca del carácter y de la cultura de los indígenas americanos y de los colonizadores europeos, tanto los protestantes como los padres fundadores unitaristas estaban enteramente unidos contra los indígenas y los ingleses, basados en la creencia del destino manifiesto. El ministro protestante Josiah Strong, en su libro Our Country, Nuestro País, muy popular a finales del siglo XIX, escribió que el anglosajón es el representante de dos grandes ideas, libertad civil y puro cristianismo espiritual. Para él, esas ideas representan la más grandiosa de todas las contribuciones humanas. Él argumentaba: de esto se desprende que el anglosajón está divinamente encargado de ser, en un sentido peculiar, el guardián de su hermano. La misión divina dada a los Estados Unidos de América, según Strong, era un mandato para esparcirse hacia abajo, sobre México, América Central y América del Sur, hacia afuera, por sobre las islas del mar y lejos, sobre África y más allá. El destino manifiesto, por lo tanto, legitimó y autorizó diversos conflictos y violentas guerras bajo la alegación de la construcción del reino de Dios en la tierra. Ese impulso estadounidense hacia la expansión a todo el mundo revela que el sueño de los colonizadores y el imaginario de Cristóbal Colón acerca de la fundación de una nueva tierra en América del Norte no era un mero idealismo, sino una creencia firmemente cimentada. Muestra además que la nación elegida, que pretende ser la realización del reino de Cristo en la tierra, ha adoptado un gran número de actitudes para transformar el mundo y que también habla como un dragón,
y es capaz de dominar y de destruir cuando es necesario. La nación de la guerra. Desde la independencia en 1776 y la fundación definitiva de la nación, Estados Unidos de América se involucró en gran parte de las guerras que ocurrieron en el mundo. Durante el siglo XIX fueron casi 100 las guerras y los conflictos en los que el país participó directamente. En el siglo XX fueron más de 120 conflictos, incluyendo las dos guerras mundiales. Los motivos para involucrarse en esas guerras giran en torno a la seguridad nacional, la expansión comercial y la ampliación del régimen de libertad, que debe ser implantado en el mundo bajo la bandera del nuevo orden. En el contexto de la guerra contra España por el control de territorios del sur del país, en el Caribe y en el Pacífico, al final del siglo XIX, el presidente William McKinley observó que todos los conflictos, incluso aquellos por la libertad, despiertan deseos imperialistas. Al final de la guerra, el diario Washington Post comentó que una nueva conciencia parece habernos llegado, una conciencia de la fuerza y con ella un apetito. El artículo decía que el gusto por el imperio está en la boca de las personas, así como el gusto de la sangre está en la selva. La guerra con España tuvo un interés especial por la posición estratégica de las Filipinas, que sumaban más de 7.000 islas, situadas apenas a 320 kilómetros de la costa china. William McKinley dijo haberse debatido con la cuestión de hacer o no de las Filipinas una colonia estadounidense, lo que sería una contradicción a la moral de su país. Él dice haberle rogado de rodillas al Dios Todopoderoso por iluminación y consejo, noche tras noche, hasta que, una noche, quedó claro para él que anexar el archipiélago era la única opción razonable. Devolver las islas a España sería cobardía y deshonra. Dárselas a los rivales comerciales en el Oriente, Francia y Alemania, sería un mal negocio. Y permitir que los filipinos se gobernaran a sí mismos resultaría rápidamente en la anarquía y el desgobierno. Por eso, la única opción era tomarlas a todas, educar a los filipinos, elevarlos, civilizarlos y cristianizarlos. Después de esa sagaz vislumbre, McKinley dijo haber conseguido dormir bien. Sin embargo, a pesar del idealismo humanitario de McKinley, al final del siglo XIX Estados Unidos tuvo que luchar una verdadera guerra, porque los filipinos no querían ser civilizados. Este conflicto bélico duró casi 3 años y medio. Le costó a los Estados Unidos unos 170 millones de dólares en dinero, más 1.000 millones de dólares en pensiones para los soldados, e involucró a entre 70.000 y 120.000 hombres estadounidenses en 2.800 acciones. Llevó a la muerte a más de 4.000 soldados de los Estados Unidos y a centenares de miles de filipinos. Los estadounidenses usaron campos de concentración para albergar a los filipinos desplazados de sus casas. Solamente en la isla de Luzón, la mayor, murieron alrededor de 600.000 personas. De todos modos, el secretario de Guerra afirmó, el 17 de febrero de 1902, que la guerra fue conducida por el ejército estadounidense con escrupuloso respeto por las reglas del combate civilizado. En 1900, el general Arthur MacArthur dijo estar firmemente convencido de que los filipinos necesitan de tratamiento de bayoneta por lo menos durante una década.